Hemos hablado de residuos, vamos a seguir hablando de otro factor, que es fertilización de los cultivos, de diferentes cultivos. Nos centraremos bastante en la fertilización orgánica, fertilización que cada día está más en auge, sobre todo debido a la expansión del porcino. Aquí en Aragón, como bien conocéis, los de la tierra y demás, Aragón se ha convertido en el primer productor de porcino de España, por delante de Cataluña, y va camino de convertirse en uno de los mayores transformadores también de toda esa producción porcina. Todo eso lleva una serie de subproductos en vía purín, que hay muchas hectáreas para manejar en sustitución del abonado mineral, pero que si se hacen inadecuadamente van a generar un problema que puede ser incluso la espada de Damocles que se lleve por delante del sector. Entonces, ahora entraremos en detalles en ese tema. Ayer ya comentemos algunas cosas y como considero que debemos comunicar mejor y es un papel que tiene que mejorar el sector, hay cosas que considero que deben de cambiar a la hora de comunicar. Siempre que nosotros hablamos de abono, hablamos de tirar abono. En el sector siempre se habla de tirar abono. La palabra tirar significa desperdiciar una cosa o tirar una cosa que ya no vale. Por lo tanto, si eso lo unimos al abono, se da por hecho que estamos tirando agua al campo que no tiene ninguna utilidad. Cuando eso parece una tontería, pero debemos comunicar de otra manera. Siempre que nosotros hagamos una labor de ese tipo, igual que mañana hablaremos del tema de pulverizadores, debemos hablar de aplicar. Nosotros estamos haciendo una aplicación de un producto o de un abono a nuestras parcelas. Considero esto importante de cara a la comunicación del impacto que tiene el sector, como cualquier sector que tiene un impacto ambiental en el planeta. Cada uno tiene su proporción y su responsabilidad. Cada uno tiene que, en primer lugar, hacer las cosas bien para que ese impacto sea mínimo y, en segundo lugar, comunicar lo que está haciendo. Y eso en el lenguaje influye mucho. Cuando pasamos a los fitosanitarios, siempre se habla de sulfatar, porque en su día se hablaba de que los productos fitosanitarios eran sulfatos. La palabra sulfatar, escucha sulfatar y significa lo mismo que envenenar, casi en la misma palabra, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos que cambiar. La palabra sulfatadora también la tenemos que cambiar por la palabra pulverizadora, porque lo que hace ese apero es pulverizar agua más materias activas sobre unos cultivos. Ese lenguaje lo tenemos que corregir. Entonces, hablar de productos fitosanitarios, igual que los médicos hablan de productos farmacéuticos, porque son productos que utilizamos, como mañana veremos, en vía a través de la gestión integrada de plagas, como herramientas puntuales que las utilizaremos solo cuando las necesitemos, no es algo que utilizamos por sistema. Todo eso parecen decir, pues, ¿por qué hilas tan fino? Porque en la comunicación es todo. Y el día de hoy, en el mundo que estamos de esa comunicación digital, es fundamental que cada uno ponga su granito de arena en comunicar adecuadamente lo que hacemos. Lo primero que tenemos que hacer en la fertilización es tener análisis de suelo. Si nosotros no analizamos las parcelas, sean muestreos representativos de nuestra explotación o sean muestreos mucho más detallados de cada una de nuestras parcelas, tal como marca el Real Decreto que va a ponerse en vigor en 2026, con los planes de fertilización, etcétera, vamos a tener que analizar detalladamente todas las parcelas para hacer un adecuado uso de los fertilizantes en cada una de las parcelas. No me voy a meter en el detalle en ese punto, ¿no? Pero sí que me considero, y desde Agracón, como visteis al principio, uno de los puntos y de los servicios que damos a los socios es analicemos suelo, y luego con las analíticas que tenemos como estas vamos a plantear propuestas de abonado agronómicamente y económicamente interesantes. Pues lo primero que tenemos que tener es datos. Si no conocemos lo que tenemos bajo los pies, en este caso químicamente, es muy complicado. Todo lo demás es como echar bonolotos, no sabemos lo que hay. Entonces, ese es el punto de partida que tenemos que tener. Lo siguiente que tenemos que tener claro es los principios generales que rigen la fertilización. Hay 3 principios en la bibliografía en el caso de la fertilización. Uno de ellos es el de los rendimientos decrecientes. Nosotros estamos aplicando una dosis de abono y llega un punto que esa dosis de abono es lo que se llama la dosis máxima técnica, que a partir de ahí, aunque siga aplicando abono, el rendimiento empieza a decrecer. Es decir, hemos aplicado tanto abono que influye negativamente en la producción. Pero no nos tenemos que quedar en esa dosis, que muchas veces es hecho hasta donde llegue, ¿no?
Siempre tenemos que calcular las cosas para ir a la dosis número A, que es la dosis óptima económicamente, que es la dosis donde voy a obtener por kilo de nutriente el máximo rendimiento económico, sin generar problemas medioambientales. Ahí está la clave de todo esto. El segundo principio es el de la restitución. Es decir, nosotros tenemos una caja en el suelo de la que estoy extrayendo a través de cultivos, principalmente a través de granos, y extraigo también la paja a través de los residuos de la paja, cada uno de las extracciones que haga, yo tengo que volver a introducir esa caja tanto como me he llevado, puesto que si no lo estoy haciendo estoy empobreciendo mi suelo. Y el tercer principio es el tema del suelo equilibrado, lo que se denomina la ley del mínimo. Por mucho abonado que esté haciendo yo de un nutriente X, si luego tengo un nutriente muy deficitario, el rendimiento no va a ser mayor. Aunque abone, por ejemplo, yo tengo un nutriente muy bajo en fósforo, aunque abone excesivamente en nitrógeno, no voy a coger más kilos, porque tengo un nutriente deficitario de todo el sistema que no está funcionando. Por lo tanto, siempre suelos equilibrados en niveles óptimos en cada uno de los macronutrientes secundarios y los micro, que a veces no se miran tanto. Segundo punto que es interesante tener en cuenta es cómo afecta el pH de mi suelo a la disponibilidad de mis nutrientes. ¿Os acordáis que ayer estábamos hablando de qué ocurre, o no sé si lo hablamos, que cada vez que yo estoy labrando cada día más, estoy mineralizando más materia orgánica y por lo tanto la materia orgánica baja? El pH, a medida que va bajando la materia orgánica, uno de los factores que hace es elevar el pH. Hay otros, como es el aportar calcio, como ahora veremos, etcétera. Lo que tenemos que tener claro es que en la gran mayoría de los suelos de Aragón y buena parte de los suelos de España, tenemos suelos calcáreos, suelos con carbonatos cálcicos con pHs superiores a 8. Todo lo que vayamos más encima de 8, ya empieza la cosa a ponerse complicada en lo que es nutrientes, disponibilidad de nutrientes. Pero en el momento que brincamos la barrera de 8, cada décima no es proporcional, cada décima es exponencial. De 8,1 a 8, de pasar de 8 a 8,1 no es lo mismo que pasar de 8,1 a 8,2. La disponibilidad de nutrientes se reduce exponencialmente y ya cuando pasamos la barrera del 8,5 estamos ya en puntos muy críticos. ¿Qué afecta principalmente? Principalmente el que más se ve afectado es el fósforo, porque al final ese incremento de pH va ligado a presencia de calcio, por lo tanto mayor concentración de calcio, mayor bloqueo, inmovilización de ese fósforo a través de las moléculas del calcio. Y luego otros nutrientes secundarios o micronutrientes como el boro, el cobre, el zinc o el manganeso. Muchas veces esta serie de micronutrientes no es necesario hacer aportaciones, salvo cuando llegamos a niveles tan altos de pH que hacen grandes inmovilizaciones que limiten mucho su disponibilidad. Entonces ahí tenemos que hacer aportes vía foliar o vía sólida en algunos momentos. Siguiendo con el tema de la ley de la restitución, como hablamos al principio, debemos de conocer cada cultivo qué extracciones genera. Cereales, leguminosas y oleaginosas. Caso de cereales. No es lo mismo un trigo duro que un trigo blando. En fósforo y el potasio más o menos sí, pero en nitrógeno no. El trigo duro es mucho más demandante de nitrógeno que el trigo blando. Entonces, si eso no lo tengo en cuenta, me va a penalizar mucho en cualquiera de los sistemas. En el sistema de Siembra Directa puede ser un poco más, porque al no laborear, como no tengo esa mineralización brusca de materia orgánica, pues aún me puede penalizar más. Es decir, yo pongo en un secano árido donde normalmente no se vienen haciendo muchos abonados, de repente un trigo duro donde se venía labrando, que eso se oxidaba materia orgánica, pues iba respondiendo. De repente hago siembra directa, pero no cambio la forma de fertilizar ese trigo duro, me va a penalizar mucho en las producciones. ¿Qué tengo que hacer? Conocer el ciclo del nitrógeno y estabilizarlo y aportar las necesidades que tiene cada cultivo. Caso de cebada, 25 kilos de nitrógeno, triticale en torno a 30, avena 25, centeno, cultivo mucho más menos demandante, 25 kilos de nitrógeno. Más o menos el resto oscilan entre 12 kilos de fósforo y 24, 26 de potasio. Estos kilos de potasio ya habéis visto que son totales, con paja y grano. Si le quito la paja, me quedo con las extracciones del 30%. Entonces eso es interesante tener en cuenta. Y azufres, en torno de 6-7 kilos por tonelada. Estas referencias son por tonelada producida.
Cultivo de la colza, como veremos mañana, cultivo interesante. Cultivo exigente en nitrógeno y exigente nutricionalmente. 50 kilos de nitrógeno, 25 kilos de fósforo, 35 de potasio. Muy exigente en azufre. Ahora hablaremos del azufre, que es interesante en cualquier fertilización. En el caso de colza y camelina, muy interesante y casi imprescindible meterlo en los abonados. Caso de la camelina, otro halógenos interesante en otros momentos. 40 kilos de nitrógeno, 25 y 35. Guisantes y habas, leguminosas. Vamos a necesitar una base de fósforo y potasio, incluso en algún momento un poquito por ahí oscilan, y estos kilos de nitrógeno no son, aquí en este caso es algo especial, no son por tonelada. Esos kilos son totales. Incluso muchas veces lo marca, en este caso, la ley de zonas vulnerables. Más de 25 o 30 kilos de nitrógeno de fondo no debo aplicar. Es la dosis mínima para poner en marcha el cultivo. Ahora lo veremos más en detalle. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo influye cada uno de los nutrientes en nuestros desarrollos de los cultivos. Nitrógeno, el nutriente del desarrollo y de la multiplicación por excelencia. Sobre todo en el momento de multiplicación celular, momentos de hijado encañado, es cuando más crecen las plantas, más demanda de nitrógeno voy a tener. Influye en el contenido de proteína. Y su característica que tiene es que es un es un nutriente móvil y por lo tanto lisiviable. También se puede volatilizar, pero sobre todo nos queremos centrar en la parte lisiviable. Eso nos influye a tener que fraccionar los aportes o poner tecnología para que no se lave y contamine acuíferos. Fósforo, nutriente, clásicamente se ha entendido como nutriente ligado al desarrollo radicular, favorece la floración, el cuajado y la maduración del grano. Y otra característica que tiene, que a partir de 8, 8,5 de pH, reduce mucho su disponibilidad debido al bloqueo por el calcio que hay en el suelo. Una retrogradación que no es irreversible. Ahora, biológicamente, tenemos mucho que decir en los manejos, ¿no? ¿Cómo lo podemos trabajar eso? Ahora veremos con azufre, pero principalmente dos o tres maneras. Cada vez que incrementamos el nivel de materia orgánica, más grande es la esponja y la caja de nutrientes disponibles que están ahí, por decir así, bailando, que ningún otro nutriente está bloqueando. Cuando nosotros estamos aportando azufre, estamos trabajando en disminuir el pH del suelo y estamos trabajando en la mejor absorción de fósforo y nitrógeno. Cuando yo no estoy aportando calcio, no estoy incrementando ese nivel de pH y de bloqueo. Y por último, la parte biológica, microrrizas y raíces, fundamental en estos procesos. Cuando yo tengo un suelo vivo que establece gran cantidad de raíces, las microrrizas son una biología muy solubilizadora de fósforo. Por lo tanto, en esa simbiosis con la planta, trabajan en la solubilización del fósforo para que esté disponible para la planta. Y el tercer punto interesante son las cubiertas de verano, principalmente las espontáneas, las denominadas capitanas, etcétera, son plantas solubilizadoras de fósforo, pero porque son plantas consumidoras de fósforo. ¿Qué están haciendo? La planta por sí mismo tiene más capacidad de absorber ese fósforo bloqueado en esa simbiosis que generan que el propio cultivo comercial. Y por lo tanto lo que hace es, la planta va a consumir ese fósforo. Entonces la gran pregunta es, pero ese fósforo se lo ha comido la planta. Pero claro, esa planta y esa concentración de fósforo que se va a concentrar tanto en las raíces como en la parte aérea no va a salir de mi parcela. Por lo tanto, cuando se descomponga y entre otra vez al ciclo, ya no tenemos un fósforo bloqueado, tenemos un fósforo en forma orgánica que se va a descomponer y va a volver al ciclo. Y es una manera de desbloquear fósforo a largo plazo también muy interesante. Pasamos al siguiente. Todo esto lo veremos más en detalle la semana que viene con las cubiertas de agricultura siempre verde, concretamente con el tema de las espontáneas de verano. Tema de potasio, muy interesante, pues ligado al peso específico, niveles muy bajos de potasio lastran mucho el peso específico de las cosechas y ligado a mejora de las resistencias a sequías, a heladas, enfermedades. Tenemos que tener niveles aceptables en todo el ciclo de cada uno de los nutrientes. Calcio, como decíamos, tenemos que evitar su aplicación. Todo aquel suelo que tenga un pH más de 7, tenemos que evitar al máximo su aplicación vía abonos. En el caso de abonos de enmiendas orgánicas, ahí no podemos poner una mano para decir, no podemos elegir y decir, no, me quedo con esta parte.
En la gran mayoría de las veces va todo en un paquete, ¿no? En el caso de la gallinaza, pues cada uno de donde proviene lleva una serie de concentraciones de cada uno de los nutrientes. Y ahí, en el caso de que vengan cloruros o vengan calcio, tendremos que quedarnos con lo que hay y poner una balanza pros y contras que me aporta frente a cosas negativas. Pero en el cambio de los abonos minerales hay un catálogo tan amplio de abonos que creo que es un error muy grave, por ejemplo, aplicar abonados como el nitrato amónico cálcico, el NAP27, que se ha aplicado por la sociedad en toda España. Ese abono va destinado a incrementar el pH, es decir, es un abono específico para aplicar en zonas de Burgos o en zonas de Argentina con pHs de 4,5, 5, 6, para elevar el pH, pero es tremendamente erróneo aplicar ese abono concretamente en zonas donde tenemos pHs de 8. Por lo tanto, animo a todo agricultor que haga abonado mineral en cobertera con esta tipología de abonos que totalmente destierre el NAP27 de sus aportaciones. Pase a otras tipologías de abono porque a aplicar ese abono va, a lo mejor por kilo de nitrógeno le interesa a corto plazo, pero a largo plazo está empobreciendo su suelo a través del pH y estás lastrando otros nutrientes como el fósforo o micronutrientes como el boro o el zinc. Tema de azufre, nutriente que hasta ahora no se le tenía muy en cuenta y desde ahora, desde hace unos años, y esperemos que cada día más, esté en todas las formulaciones de abonos minerales. El azufre, tenemos que saber que es un nutriente lisiviable como el nitrógeno, que si aplicamos mucho no se va a retener el suelo, sino se va a lavar, eso hay que tenerlo en cuenta. Que más o menos tenemos en demandas, como ponía antes, de unos 6 kilos por tonelada de más o menos en los cereales. En algunas concretamente hay un poquito más de demanda, en las oleaginosas. Muy buenas sinergias con las absorciones del nitrógeno, potencia mucho una mejor absorción del nitrógeno. A través de esa interacción con el calcio, mayor disponibilidad de fósforo en el suelo. Hay ensayos de grandes aportaciones de azufre para bajar drásticamente el pH. Yo soy de la opinión de no llegar a ese punto, sino hacer trabajo a largo plazo. Ir aplicando buenos manejos y siempre todas las fertilizaciones minerales con azufre para ir trabajando en esa línea. Y la recomendación es aplicarlo tanto en fondo, si vamos a fertilización partida o aplicación única, que siempre, tanto en fondo o en cobertura o en aplicación única, que vaya su correspondiente parte de azufre. Y en cultivos como la colza y la camelina es casi imprescindible introducirlo porque es muy, muy interesante. Y por último, el magnesio también es un poco un nutriente olvidado, fundamental para la fotosíntesis y sinérgico tanto con el nitrógeno como el potasio. Es un nutriente que vemos bastante niveles bajos en las analíticas y es interesante, pues, si tenemos problemas de deficiencias que se marcan, hacer aportes vía foliar o vía en el momento de la cobertera, que es cuando a veces marca esas deficiencias, o también en vía fondo en cada momento, evaluar si en algún momento tenemos abonados que no se nos va mucho de precio ese coste, pues ir haciendo restituciones para tener niveles aceptables. Y ya por último los micronutrientes, por no meterme más en detalle, pues el cobre, el zinc, el manganeso y el boro, con los niveles que marcamos ahí de niveles mínimos que normalmente en la gran mayoría de veces por el coste que suponen, pues a veces el que venga un abonado con un abonado general, el poner micronutrientes o no, muchas veces la gente se lo plantea mucho y yo me decanto más que si vamos a esa economía a veces de guerra, de vamos a ajustar cosas, si no los vamos a aplicar, estemos atentos a posibles deficiencias y si nos marcan deficiencias, en momentos de cobertura hacer aplicaciones foliares. En el caso, por ejemplo, de la colza, como luego veremos, aportaciones de boro y de molibdeno son muy interesantes para tener mejores cosechas. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo absorbemos cada uno de los nutrientes. Concretamente, por centrarme un poco más en el nitrógeno y los cereales. Y como hemos hablado que es lisiviable, lo tenemos que fraccionar, hay que ver en cada momento cómo lo aportamos. Un cereal que hemos sembrado, desde que lo hemos sembrado hasta que llega a 2-3 hojas, principalmente parada invernal, el inicio de la parada invernal, consume entre un 15 y un 20% del nitrógeno total. Entre el ahijado y el encañado, como hemos dicho, que es cuando está la multiplicación celular, y por lo tanto es cuando necesitamos el nitrógeno, vamos a necesitar en ese periodo de tiempo tan corto en el tiempo,
valga la redundancia, un 55% de todas las extracciones. Y del espigado a maduración, un 25%. Según bibliografía van cambiando un poquito los porcentajes, pero más o menos son estos. En el caso de la colza, por entrando más en, para poner un poquito más en detalle, nosotros todo lo que son cultivos alternativos al cereal, como veremos mañana, estamos animando a la gente y lo estamos potenciando, que la gente tiene que trabajar cada uno en su explotación, según lo que tenga, según su comercio, según su disponibilidad, hay que trabajar con cultivos alternativos. Literalmente estamos hablando que en cada explotación tenemos que oscilar entre un 25 y un 33% anual de cultivos alternativos diferentes a cereales. En ellos también incluimos el barbecho. Mañana veremos en detalle. El barbecho, el que hablamos, el espontáneo, controlado con fitosanitarios, sin laboreo. Pero es necesario llegar a esos porcentajes de un 25-30% para evitar problemas de monocultivo. Como escuchasteis ayer, José Antonio Foncillas, que es socio de largo recorrido de Agracol, lo dejaba muy claro. Yo no estoy gastando casi en herbicidas de hoja estrecha porque tengo una muy buena rotación, en este caso él con guisantes y con habas, ¿no? Y año de cultivo alternativo, aplica adecuadamente antigramíneos y los años de cereal no gastan selectivos de hoja estrecha. Y esa es la manera que tenemos que funcionar. Por eso hay que potenciarlos y por eso lo primero que tenemos que hacer es conocer todos el ciclo del cultivo y cómo nutrirlo. Dicho esto, la colza. La colza, principalmente estaremos hablando, aquí lo recomendable, aquí ya no hay debate de aplicación ni su ni caso, ¿no? Todos los que se dedican a vender semilla de colza son muy claros en estas recomendaciones. Abonado de fondo y 1 o 2 coberteras con nitrosulfato amónico del 26. El abonado del fondo, NPK más azufre. Si puede ser, aportar ahí azufre. A diferencia de otros cereales, donde ajustamos mucho la dosis de fondo, en este caso nos interesa que el grifo de nitrógeno en fondo no vaya muy cerrado. ¿Por qué? En el caso de la colza lo que nos interesa es un buen desarrollo desde septiembre hasta la parada invernal, según la zona, llegará antes o después, noviembre, diciembre, para que llegue a roseta. Lo importante es que tenga un muy buen desarrollo y llegue a roseta, porque si no las heladas nos van a lastrar mucho el cultivo. Dicho esto, pues en fondo nos interesa no ir muy justos del grifo porque el cultivo va muy, muy lento. Además, como va muy lento, las malas hierbas se la apoderan, entonces se incrementa mucho el uso de herbicidas. Luego llega aquí el punto, 2 coberteras. Se recomiendan 2 zonas. Si el año viene muy mal nos quedaremos en una, pero en este caso sí que, aun siendo zonas muy dispares, mejor 2 coberteras. Si por la razón que sea viene un año excesivamente que el cultivo va lento, no se desarrolla bien, necesitamos intentar darle una subida de piso, que aquello acelere más para llegar a esas 8 hojas de roseta. Cada día más está haciendo la estrategia de vamos a adelantar la primera cobertera, una parte de esa primera cobertera al mes de diciembre o el mes de final de noviembre para que la colza vuelva a pegar un estirón y llegue bien a la roseta. Y entonces llega a la parada invernal en mejores condiciones. De esa manera la parada invernal no la pasa tan mal, porque si no esa parada invernal empieza a tener deficiencias de nitrógeno, empiezan a marcar deficiencias las hojas. Y es una estrategia que gente de largo recorrido pues lo está haciendo y consideramos interesante. Si la colza ya ha llegado a un buen desarrollo, no me interesa adelantar, porque si le meto esos kilos de nitrógeno en ese momento, voy a seguir acelerando el ciclo y por lo tanto voy a tener un ciclo muy adelantado que tengo muchos peligros de no voy a tener las heladas en roseta, pero voy a tener las heladas en flor. Y eso es muy importante, ese equilibrio. En segundo lugar, pues si esto no lo hacemos, pues haremos esas 2 coberteras. Una justo a la salida de la parada invernal, cuando va a empezar a elongar tallo, y la segunda en elongación de tallo. Y es interesante en esa elongación de tallo hacer cuando hacemos algún pase de insecticida para el tema de alguna plaga como el gorgojo que veremos mañana y demás, pues hacer una aplicación foliar de boro y molibdeno, que si no recuerdo mal oscilan en 7 euros hectárea de coste, no es un coste muy alto, que encima amortizas el coste de aplicarlo porque ibas a hacer otra labor y es interesante pues para el cuajado de la flor, etcétera, y es un aporte de micronutrientes interesante para este cultivo en concreto. Como comentaba antes, el tema de leguminosas, pues lo primero que tenemos que tener claro es qué es una leguminosa y por qué la meto en el sistema. Una leguminosa es aquella planta que tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Por lo tanto, tengo que tener eso en cuenta a la hora de manejar mi nutrición. Esa fijación de nitrógeno, ¿cómo ocurre? Sembramos una planta y con las bacterias que tenemos en el suelo de fijador, no me recuerdo exactamente el nombre,
las fijadoras de nitrógeno entran en simbiosis con las raíces y crean los nódulos. Nosotros como decíamos ayer, hay que ir sacando suelo, sacamos suelo y vamos viendo que forman los nódulos, pero son nódulos que están blancos. Ahí no está fijando absolutamente nada de nitrógeno aún. Cuando ese nódulo por el centro empieza a ponerse rosita, es cuando empieza la fijación de nitrógeno. Ese nódulo va a empezar a llenarse, se va a poner totalmente oscuro y cuando muera la planta, esos nódulos explotan y liberan los kilos de nitrógeno fijados al ambiente, en este caso al suelo, para que lo aprovechen los cultivos siguientes. Un momento. Entonces, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que esa simbiosis tiene unas condiciones de establecimiento. Es decir, la simbiosis es un beneficio mutuo. Las bacterias se benefician de alimentación, en este caso de azúcar y otra serie de elementos de la planta, y la planta consigue nitrógeno gratis y encima genera nitrógeno para el ambiente. Si yo, además del fondo, le aplico más nitrógeno en cobertera, la planta no tiene esa necesidad de decir, venga, vamos a hacernos amigos, vamos a irnos de cañas y vamos a generar nitrógeno. Coge directamente el nitrógeno del ambiente y no está fijando nitrógeno. Entonces, cuando miramos el impacto de los fertilizantes en el mundo global, tenemos una herramienta muy interesante para reducir el consumo de fertilizantes, fijar nitrógeno y ahorrar costes del cultivo siguiente, y lo debemos aprovechar. Por lo tanto, fertilización de leguminosas en fondo, NPK, con azufre, si podemos, y el tema del nitrógeno aportaremos máximo 20-25 unidades y legislativamente creo que son 30 las máximas que se pueden aplicar, según las zonas productivas. Habrá alguna zona productiva que en algún agricultor pues lo harán cultivo pobre de todo y no lo implementarán porque el establecimiento del cultivo no va ligado a la fertilización, sino al agua en muchas ocasiones. En esos casos ya es libertad de cada agricultor. Pero la razón de ese nitrógeno es que hasta que conseguimos esa simbiosis, la planta tenga el adecuado nitrógeno en el suelo para que se desarrolle bien hasta establecer esa simbiosis. Por lo tanto, un buen arranque hace que tenga una buena cantidad de planta, una mayor fijación de nitrógeno después. Por lo tanto, a veces es interesante hacer esa inversión en un pequeño aporte de abonado, sea mineral o sea vía orgánico, porque me va a devolver mucho más nitrógeno a largo plazo. Vale. Por seguir el tema, ahora vamos a entrar ya en la parte de fertilización orgánica, donde vamos a hablar principalmente de dos enmiendas, el purín y las enmiendas de estiércol. Lo primero, otra vez, la parte comunicativa que decíamos. Siempre se ha hablado, el purín es un residuo, el purín es comúnmente, sobre todo en la zona más de Castilla y León, Castilla-La Mancha, el purín es, esto es basura. Y lo mismo, la palabra basura va asociado a un desperdicio que no se aprovecha. Entonces, también debemos denominar cada cosa por su nombre y comunicativamente creo que es interesante hacerlo. En primer lugar, en este caso, estas enmiendas orgánicas para el ganadero es un subproducto de su producción, que él valorará qué precio tiene o no, o si el gestionar eso lo tiene que hacer a medias entre la persona que va, eso cada uno es el acuerdo que llegue. Y en segundo lugar, en ese círculo de cadena circular, el agricultor es un abono. Tenemos que tener muy claro que todo aporte de enmienda orgánica es un abono a nuestros campos y lo tenemos que valorar como tal. Igual que nosotros no cogemos, compramos abono mineral y lo desperdiciamos, tenemos que tener claro que nosotros no vamos a aplicar, en este caso, purines o cualquier otra enmienda, y las vamos a aplicar sin ningún razonamiento y las vamos a desperdiciar, mientras que en otras parcelas, por concentrar mucho en una zona, en otra parcela nos obliga a comprar abonos minerales externos y encima me gasto más en una zona y encima en otra zona contamino. Entonces es fundamental una buena gestión de esto. Otra pregunta que... Vale, que sea... Ahora se escucha bien, ¿no, Nieves? Sí, eso te iba a decir, que se te había cortado, pero ya te he visto que lo habías arreglado. Vale, perfecto. La siguiente pregunta que nos surge siempre es la legislación. Como todos sabéis, en la legislación, cuando yo aplico una enmienda orgánica, tengo, en este caso hablo de la legislación de Aragón, que es la que conozco, habría que ver la legislación de cada comunidad, aquellos que seáis de otras regiones.
El caso de Aragón lo marca desde hace mucho tiempo muy claro. Cuando tú haces una aplicación de una enmienda orgánica sobre una parcela, en 24 horas el purín y en 7 días las enmiendas orgánicas de alta relación carbono-nitrógeno deben enterrarse. Claro, aquí surge el gran debate. ¿Qué ocurre con las... Si yo hago siembra directa y no laboreo, ¿puedo utilizar enmiendas orgánicas o no? Ya desde hace bastante tiempo, gracias, aquí es labor conjunta de organizaciones agrarias y de Agracón, ya hace unos cuantos años de esto, se consiguió que se reflejara en la normativa el caso concreto de la agricultura de conservación. Entonces, ahora mismo, para aquellos que alguna vez tengáis algún problema con algún técnico, la razón que fuera, SOEPRONA o lo que fuera, aquí tenéis las normativas. El decreto 53-2019, que es el reciente que nos ha entrado hace año y medio, que marca la gestión de estiércoles y los centros gestores nuevos, etcétera, dice una cosa clara, que es en cualquier caso serán de aplicación las mismas condiciones que establecen los programas de actuación de zonas vulnerables, porque consideran que esos programas son mucho más estrictos y por lo tanto si ahí se contempla una cosa es porque es más limitante que el propio gestor de estiércoles. Entonces nos vamos al programa, ahora mismo el programa quinto Zonas Vulnerables, publicado en las últimas semanas. Os animo a revisarlo porque hay numerosos cambios respecto sobre todo a las limitaciones de cantidad de nitrógeno. Ya no estamos en 170 unidades en zonas vulnerables, estamos en 150 y 90 según la tipología de secano, así que os animo a revisar si no lo conocéis porque el cambio es significativo. Y hay en el anexo 1.B4 habla de la incorporación de estiércoles. Habla de eso del 24/7 y, a ver que ahora no lo veo, y habla de que se exceptúan las labores de incorporación y enterrado cuando el cultivo está establecido, es decir, en cobertera, y las que estén instaladas en siembra directa o no laboreo, tanto siembra directa como lo que son cubiertas vegetales de leñosos. Por lo tanto, que tengamos claro que la ley ampara que no tenemos obligación de enterrar. ¿Eso significa que tenemos manga ancha? Por supuesto que no. Es decir, muchas de las razones del enterramiento, unas son medioambientales y otras son de convivencia. Hablamos de lo mismo, tenemos aquí una excepción, no nos la carguemos, no seamos tan querer generar problemas y demás. Pongo un ejemplo muy claro, Ciudad de Huesca. En este caso que hemos estado reunidos y ha cambiado la normativa. Sobre hace 2 años, en agosto, creo que fue la semana de la Guardia Civil o algo así, muchos políticos fueron a Huesca. Pues algunos agricultores pensaron que era gracioso o no tuvieron consideraciones y aplicaron en el 15 de agosto excesivo purín alrededor de la ciudad de Huesca, que como sabéis tiene los campos alrededor de Huesca. Al año siguiente la administración local puso una normativa estrictamente que casi obliga al enterramiento en casi todo alrededor de Huesca por todas estas cosas, ¿no? Entonces, en la mano de los agricultores está que las normativas no se endurezcan, porque muchas veces esas normativas vienen dadas por malos usos por personas concretas, no personas puntuales, pero hacen que cambien las normativas de todo el sector. Esto es fundamental que esto no cambie. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer, como decía, en este paso que hay que hacer a la hora de diseñar una fertilización es conocer la riqueza de nuestros abonos. Cuando yo compro un abono mineral, pues en la receta viene qué riqueza tiene cada nutriente. Cuando yo hago un abono orgánico, según la maduración y depende de muchas cosas, tengo que conocer esa riqueza. En el caso de las enmiendas orgánicas, lo tengo que llevar a analizar y en el caso de los purines ahora veremos conductímetro. Sobre todo os quería enseñar una cosa que es el tema de la maduración. En este caso tenemos un abonado ovino, perdón, un estiércol de ovino. Un estiércol de ovino que en el primer mes tenía una riqueza de abono amoniacal de 0,5 kilos de nitrógeno y a medida que lo hemos ido madurando, a los 12 meses esa riqueza de nitrógeno amoniacal se ha incrementado al triple, a 1,5 kilos de nitrógeno. Y el nitrógeno total, en el que incluimos la parte orgánica, también se ha duplicado. El razonamiento es que al madurarse, parte de la materia orgánica se ha ido mineralizando y se ha ido transformando en nutrientes. ¿Con qué quiero llegar con esto? Si yo cojo el estiércol en el mes 1 recién sacado de la nave y lo aplico a mis campos, creo que estoy haciendo un abonado que a lo mejor desmesurado de cantidades, ahí le estoy echando bien de comida. Y todo lo contrario, estoy yendo contra mis beneficios productivos. Porque lo que ocurre en esa mineralización, una de las cosas que va a ocurrir es
la inmovilización temporal de nitrógeno en esas descomposiciones, que luego se le va a liberar. Claro, esa descomposición no va a ocurrir en un sitio controlado que tengo yo ahí una zona, un estercolero, ¿no? No va a ocurrir en el pleno suelo. Lo primero que va a hacer esas descomposiciones es, igual que ocurre cuando picamos mucha paja, como decíamos, etcétera, es coger todo el nitrógeno que hay en el ambiente y utilizarlo para descomponerse. Y en lugar de aportar beneficios, lo que me hace es lastrarme productivamente ese suelo en esas etapas iniciales, y que muchas veces he visto literalmente campos que a veces en el momento de dejamiento la planta está raquítica porque el estiércol en este caso de ovino en fondo, le penalizó más que le aportó. Entonces es muy importante madurar bien los estiércoles. Y el tema del purín, es fundamental conocer la riqueza del purín. Aquí esto es un estudio de un centro tecnológico en Cataluña, que midieron 200 granjas de cada tipo para sacar más o menos una media de riqueza. Esto era antes de que se instauraran los conductímetros, pero para saber un poco por dónde va la riqueza. De media, un purín de cebo tiene 6 kilos de nitrógeno, 3,2 de potasio y 4,4 3,2 de fósforo y 4,4 de potasio. Cada purín, dependiendo de cada granja, del sistema de bebederos, de todo, esa riqueza puede cambiar. Y si no la conocemos, eso nos va a lastrar mucho. Luego las madres, pues por la forma de alimentación y demás, esa riqueza disminuye casi a la mitad, y el cerrado pues es una mezcla un poco de todo. Pero nos tenemos que quedar sobre todo con cebo y madres para saberlo. Pero estos son referencias de medias de la zona. Yo no me puedo quedar con eso. Ahora veremos cómo lo tengo que hacer. Lo siguiente que tengo que conocer es qué disponibilidad tiene el nitrógeno según cada tipología de abonado que realizo. Si yo realizo un abonado de alta relación carbono-nitrógeno, como es el ovino o el bovino, donde tengo esa relación alta carbono-nitrógeno, viene muy ligada por el aporte de cama de residuos de cosecha, donde esos residuos de cereales tienen relación alta carbono-nitrógeno y por lo tanto eso influye en el estiércol, pues ese nitrógeno orgánico no se va a aportar tan rápido, se va a transformar tan rápido en nitrógeno amoniacal y luego a nítrico, que es el que vamos a aprovechar. Por lo tanto, el primer año solo vamos a obtener el 40% del total del nitrógeno que hemos aportado. El año segundo el 35% y el año tercero el 25%. En el caso de aportes de esta tipología de estiércoles, es comida a muy a largo plazo. Y entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el balance de nutrientes a largo plazo, y hay que tenerlo en cuenta en el balance de nutrientes de ese año. Aunque yo he hecho ciertos aportes, tengo que luego ajustar en cobertura con ciertos nitrógenos para compensar ese tema. Luego lo veremos. Y en el caso de enmiendas con relación carbono-nitrógeno bajas, como es el purín y es la gallinaza, tenemos una mayor cantidad, como hemos visto antes, un 70% del nitrógeno está en formato amoniacal y un 30% en formato orgánico. Por lo tanto, el 75, el 80% está disponible el primer año y el 25% el siguiente. Vale. Lo siguiente que nos tenemos que estudiar a la hora de, antes de pasar al siguiente punto, el tema del abono, de este no hay tanto problema con el tema de nitrógenos, pero en el tema del purín y gallinaza sí que los puede haber más. Muchas veces, a la hora de hacer las cuentas, nos quedamos y decimos, nada, yo hago las cuentas de este año y como quiero maximizar la cantidad de purín que quiero aplicar, pues si yo solo voy a tener disponible el 75%, pues yo si necesito 100, pues no aplico, si necesito 100 unidades, no aplico la cantidad de 100 unidades, aplico más porque solo tengo el 75%. Si es el primer año que aplicamos purín en una parcela, digo, te compro la idea. ¿Qué ocurre si al año siguiente vuelvo a aplicar nitrógeno? Esa idea ya no la podemos comprar. ¿Por qué? Porque el 25% del nitrógeno ya vuelve al siguiente año. Por lo tanto, hay que ajustar bien las dosis. Aquí muchas veces la gente hace tabla rasa, dice el 100% es un año, porque al final es entradas y salidas que se equilibran. O si lo quiero hacer bien año a año, es el 75% el año 1, perfecto. Luego ese 25% sé que me va a quedar para el año 2. Por lo tanto, tengo que ajustar el año 2 según el 25% del nitrógeno que he aportado el año anterior, ¿no? Y todo eso tenerlo en cuenta para no hacer un sobreabonado y por lo tanto una lixiviación de nitrógeno. Como comentaba anteriormente, aquellas enmiendas orgánicas sólidas a muestras de laboratorio, aquí principalmente laboratorios privados, y luego también tenéis el laboratorio agroambiental de la DGA, que encima en zonas vulnerables os hace un descuento del 50%, interesante de precio.
Y el tema de purines. Ahora mismo, todo el tema líquido, tenemos el conductímetro que mide la riqueza de cada cuba. Y con eso ajustamos, ya no vamos a ajustar a... Lo primero que tenemos que tener claro, que no lo había puesto aquí, es que el purín no vamos a aplicar metros cúbicos. La unidad de metros cúbicos en el purín la tenemos que desterrar totalmente. Cuando nosotros aplicamos purín, principalmente vamos a hablar de unidades de cada uno de los nutrientes. Según cuál sea el limitante, yo pondré el limitante para obtener 50 kilos de nitrógeno y aplicaré los metros cúbicos que sean, que muchas máquinas ya es automático, le pones la riqueza que quieres y según lo que la riqueza que, le pones la dosis que quieres de nitrógeno y según la riqueza que tiene el abono, pues abre más o menos el caudalímetro, cuba a cuba, de tal manera que lo hacemos adecuadamente. Luego también aquí os pongo una publicación muy interesante de informaciones técnicas de la DGA, que es una caracterización de diferentes estiércoles. Y la tabla que veíamos antes del ovino está sacada de ahí y alguna más, ¿no? Entonces, publicación interesante que podéis encontrar en Google sin ningún problema. Siguiente punto, bueno, ya veis la foto, no sé en otras regiones, pero aquí en Aragón se alargó, pero desde, si no recuerdo mal, desde enero de este año se obligó a poner los tubos colgantes. Se ve como un incremento de costes que tiene que asumir el sector, pero tenemos que plantear que a través de esos tubos colgantes lo que estamos consiguiendo es una minimización de la volatilización del nitrógeno. Por lo tanto, por un lado, estamos creando menos impacto ambiental y en segundo lugar estamos consiguiendo ser más eficientes en la comida del suelo, por lo tanto, ser más eficientes en la economía de mi explotación. Tema voluntario a día de hoy, pero que aquí os hago dos recomendaciones mirando muy de reojo a Cataluña. Cataluña, en esa tendencia porcina y por lo tanto muchas veces en esa alta concentración de porcino y a veces en mal uso o mala gestión de purines, tiene ciertos problemas de contaminaciones de aguas. ¿Qué ha tenido que hacer? Poner una normativa muy estricta. ¿Qué es lo que viene? Viene lo que se está aplicando en Cataluña. Por lo tanto, aquella persona que se plantea hacer una reforma o una modificación o una compra en una cuba, yo soy muy claro de cómo hacer la inversión. Sí o sí, la cuba tiene que venir con conductímetro. Y aquella persona que no lo tenga, o cada cierto tiempo lleva muestras a analizar, o se prepara un conductímetro portátil, o lo más cómodo es hacer la inversión y poner el conductímetro en la cuba. De tal manera que cuba a cuba sepa lo que estoy midiendo y lo que estoy aplicando. Otro tema que va a venir sí o sí es el GPS. Para que el día que presentemos papeles, en primer lugar, facilita la presentación de papeles, sobre todo de los centros gestores, que van a hacer un montón de las denominadas nuevas guías del purín, igual que hay guías de ganado, va a haber nuevas guías del purín en Aragón, con los centros gestores, facilita mucho el proceso. Y por otro lado, la administración va a usar esos GPS para saber exactamente dónde se aplica cada uno de los purines, para corroborar los datos que se envían a la DGA. Esto va a venir antes o después, y lo tiene muy claro la administración, porque si no, por decir así, o se hacen las cosas bien o se cae el caballo de batalla del sector agrario aragonés, que es el sector porcino. Por lo tanto, entre todos, cada uno, pues hay que hacer las cosas bien. Entonces, el tema de GPS, si por un poquito más de inversión te interesa en el paquete, es algo interesante a llevar. Y algo interesante que muchas cubas no llevan es que el caudalímetro sea independiente al avance. Si nosotros el caudalímetro para repartir el purín de la cuba es dependiente al avance, va a depender de la anchura y de la velocidad. Llega un punto que dependiendo de la anchura que tenga, o voy a 30 por hora o no llego a una dosis mínima. Como ahora veremos, nos interesa ajustar la dosis según cada cultivo y cada momento. Mínimo, que lleguemos a unas dosis de en torno a 8 o 10 metros cúbicos nos interesaría de mínimo. Si llegamos a 5, interesante. Por lo tanto, siempre que hagamos inversiones, esto muy claro, caudalímetro independiente del avance. Aquí os quiero hacer una comparación a la hora de la movilización lo que es el transporte del purín. Os he puesto 3 círculos. No son proporcionales porque se me salía el mapa, ¿no? Pero para que nos entendamos. Aquí tenemos una granja y como en esa visión de que el purín es un residuo, sobre todo desde la visión del ganadero, pero muchas veces para ahorrar costes en esa idea de esto cuesta mucho dinero, vamos a aplicarlo aquí todo al lado de la granja y así no movemos metros cúbicos de purín, estamos sobrecargando esa zona alrededor de la granja. Y alrededor de ella no tenemos disponibilidad de nutrientes y por lo tanto o no fertilizamos o vamos al mercado de los minerales. Mientras que aquí estamos
literalmente lisiviando, perdiendo por el fondo del suelo la mitad en este caso, de los nutrientes de nitrógeno. Y el fósforo y el potasio no se van a lavar, pero vamos a tener unas concentraciones tan altas que van a crear sinergias negativas con el resto de nutrientes. Como hemos dicho, necesitamos suelo equilibrado en nutrientes. Cuando tengo un nutriente excesivamente elevado, aunque el suelo sea capaz de retenerlo y no cree contaminaciones en aguas, me va a generar problemas en mis producciones. Por lo tanto, siempre equilibrio de nutrientes. Cuando planteamos esa comparativa entre mineral y orgánico en abonados de fondo, tenemos que tener claro el coste. Es decir, yo cuando muevo purín, tengo un coste laboral de una persona que está trabajando, tengo un coste del tractor y tengo un coste de una cuba. Y todo eso hay que estimarlo. Cada metro cúbico o cada X metros cúbicos me cuesta moverlo tanto tiempo, tanto dinero. Yo que os recomiendo que os hagáis los denominados círculos de costes. De tal manera que tú tengas identificado todas las parcelas que mover 10 metros cúbicos de purín te cuesten 30 euros por hectárea. Y en el caso de zonas más productivas, que mover más cantidad de purín te cuesten 50 euros por hectárea. O las mismas zonas productivas. He puesto las de 10 metros cúbicos para las zonas de referencia de 3.000 kilos de producción. Aquellas zonas que son más productivas, que el abonado de fondo va a ser mayor, pues en mineral nos podemos ir a 50 o 60 euros, por lo tanto el abanico se amplía un poco más. En las zonas más deprimidas productivamente, pues más o menos oscilará este radio entre 30, 40, 45 euros como máximo. A partir de ahí, pues planteamos que es muy caro mover ese purín. Una vez hecho ese radio, tengo que hacer la comparativa. Siempre las comparativas tienen que ser manzanas con manzanas. Por lo tanto, euros por hectárea por euros por hectárea. De 30 euros por hectárea de coste frente a 30 euros por hectárea de mineral. Yo me voy al mercado más o menos estándar y con 30 euros por hectárea de mineral tengo un triple 15 con 15 de azufre. Y sin casi contar el coste, por no me he querido liar más, el coste de aplicación. En cambio, en más o menos una cuba estándar, si me cuesta 30 euros por hectárea y estoy moviendo 10 metros cúbicos de purín, que seguramente estaré moviendo más, y con las cubas que hay hoy día somos más eficientes, no estoy moviendo 15 unidades de cada nutriente, estoy aportando al suelo 50 unidades de nitrógeno, 30 de fósforo, 44 de potasio, más materia orgánica. Es el mismo dinero y es el cielo y la tierra. Aquí el planteamiento es, no, es que me cuesta mucho más tiempo, no, pero es que ese tiempo está cuantificado en el coste. Otra cosa que tengamos que argumentar es que no me da tiempo hacerlo antes de llegar a sembrar, porque el aplicar todo ese purín me va a costar mucho más tiempo. Pero no es económico, es logístico. Y puede ser que no lleguemos a un radio mayor porque ya tengamos que empezar a sembrar, porque ha llovido y nos hemos retrasado. Ahí es donde tenemos que influir. Pero cuando hacemos el cálculo del coste por euros por hectárea, es beneficioso mover purín. Como hemos visto, cada uno tiene que hacer sus números. Pero esa idea de, no, el purín, es que me cuesta mover el purín 20 euros por hectárea, no, pero es que no es mover purín, es que es abono. Y es aquellos agricultores que tienen esa suerte de tener ese abono orgánico o cualquier otro, porque yo lo considero tener suerte, tener un abono orgánico a un precio razonable, lo que consideren es alimentamos el suelo para ahora y a largo plazo. Y esos suelos pegan un cambio radical en biología y en porosidad, en producciones, etcétera. Pero bien manejado. ¿Por qué? Porque estamos alimentando el suelo de materia orgánica. Y ahí es donde, como veíamos el otro día en el ciclo del carbono, ahí es donde tenemos que actuar. Aportar carbono al suelo. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo aplicaremos el purín? El purín en ciclos, estamos hablando de la parte del secano, en la zona de lo que es regadío, pues aplicaremos previos a cada cultivo. Ahí hay más diferentes suposiciones, ¿no? Pero en el caso de los secanos, que vamos a hacer ciclos de invierno, salvo los momentos que podamos hacer alguno girasol, empezaremos a aplicar a partir de principios de septiembre, salvo casos concretos de algo. Pero antes de 1 de septiembre no debemos aplicar, por varias razones. En primer lugar, por la temperatura, porque tenemos una temperatura mucho mayor que va a propiciar una mayor volatilización del nitrógeno. Si yo tengo purín aplicado en julio, agosto, ese purín lo he aplicado, pero ese purín no va a estar disponible para la planta porque buena parte se ha volatilizado. Tengo dos problemas. Uno, no soy rentable, estoy desaprovechando un producto, un abono, y en segundo lugar tengo un problema medioambiental porque siempre hay que ver que formamos parte de una aldea global donde todos tenemos que colaborar.
Y en segundo lugar, como comentaba antes lo que ocurrió en Huesca y en otras zonas, tenemos que respetar la convivencia. Todos somos conscientes que el purín, uno de sus peros que tiene es que produce cierto olor. Es una enmienda que, debido a esa volatilización, genera olor. Lo primero que se ha conseguido es que con los tubos ese olor se ha minimizado muchísimo. Pero una de las cosas que ocurre es el tema de la despoblación. Ojalá no hubiera ese problema, pero es una realidad que los pueblos en julio y agosto se llenan y a partir de septiembre se empiezan a vaciar. En esa idea, no se trata de poner el medio rural al servicio de las ciudades, se trata de convivir y no nos cuesta nada empezar a trabajar a partir de 1 de septiembre. Yo voy a ser más eficiente agronómicamente y no voy a crear debates ni problemas que luego va a hacer que la administración ponga medidas que me restrinjan más. Y ahí es donde quiero llegar, de que no queramos exprimir la gallina y que nos ahogue a nosotros. Las zonas vulnerables, el programa de zonas vulnerables pone que máximo se puede aplicar 3 meses antes de la siembra. Yo, en mi opinión, todo lo que se siembre desde septiembre, empezando por las colzas hasta diciembre, hasta la parada invernal, yo lo aplicaría entre septiembre y octubre. ¿Por qué no noviembre y diciembre? Porque ya te vas a empezar en lluvias y vas a tener problemas de compactación. Septiembre y octubre van a ser buenos meses. En primer lugar, porque no estás ya tanto en campaña de siembra y tienes disponibilidad al no tener que hacer labores de laboreo y demás. En siembra directa tienes más disponibilidad. Y luego por el tema de compactación. Y todo aquello de aquellas personas que siembren algo a la vuelta del invierno, es decir, ciclos cortos en enero o en febrero, pues entonces hay por tiempos y demás, lo interesante es aplicarlo en los meses de enero y febrero buscando algún momento idóneo de aplicación, pero no tenerlo 5 meses aplicado porque hay mucha posibilidad de que se lave. Y lo dicho, en verano no aplicar, y aquellas personas que realicen barbechos, en el caso de la norma marca 3 meses muy claros, ¿no? Pero es que aunque esté de barbecho, hay que, sea químico, sea labrado, en el caso de gente de laboreo, lo vamos a aplicar justo en ese mes y medio, 2 meses antes de sembrar, que es cuanto mayor eficacia por temperatura y por cercanía al cultivo vamos a tener. Después, en la aplicación del fondo de todas las extracciones que va a hacer el cereal, cuantificadas según producciones, una cosa es lo que deseemos y otra cosa es la realidad de cada zona. Una cosa es que deseemos tener 5.000 kilos y que algún momento puntualmente los tengamos, y otra cosa es que las extracciones se tienen que calcular conforme a la media de la zona de los últimos 5 años. Si mi media de la zona son 3.000, aunque el año pasado haya producido 5.000 porque ha sido un año extraordinario, el abono no es para 5.000. Si luego viene el año extraordinario, complementaré para llegar a esos 5.000, pero no desde partida sobreabone, porque por un lado es un coste extra y por otro lado problemas de lixiviados. Entonces, en el caso del purín, máximo el 50% en fondo. Y todos estos manejos lo que hace es que tenemos que disponer, en el caso de que seamos ganaderos, de unas balsas adecuadas. La norma marca que el purín no se puede acumular más de un año seguido sin sacar cubas de esas granjas. Y lo mínimo es que te marca que tienes que tener capacidad para 120 días. Cuando yo diseñe una granja o cuando yo tenga que a lo mejor ampliar esas balsas, tengo que plantearme que lo óptimo de acumulación no son 120 días, son de 240 a 300 días. ¿Para qué? Para que yo pueda acumular el purín y lo pueda sacar en el momento idóneo que a mí me interese. Porque si no, me va a obligar a sacar purín, a lo mejor con ya cultivos en cobertera, con una cantidad de agua enorme, que haga unas rodadas enormes, por lo tanto compactación y me lastra. Lo aplicaré a lo mejor justo esos 3 meses antes de sembrar, en el mes de agosto, con toda la calor, donde estoy perdiendo todo el nitrógeno. Entonces, por eso es tan importante la logística de cada una de las explotaciones, y cuando hago las inversiones, pensar en todas estas cosas. Porque metros cúbicos de hormigón cuesta dinero, pero tener esa infraestructura para tener acumulaciones y que tú luego puedas sacarlos en el momento que te interese sin pasarte de ese año, es donde marcas la diferencia. Más consideraciones. Aquí, como veis en la imagen, fundamental, hay que batir adecuadamente el purín. ¿Por qué? Porque cuando lleva mucho tiempo en las granjas, lo que produce es una estratificación de los nutrientes. Por lo tanto, hay zonas que es más rico en unos nutrientes y en otras zonas, a medida que vas bajando en otros. ¿Qué te va generando eso? Tener zonas que estás aplicando muchísima cantidad de nutrientes y en otras zonas muy poco. Batámoslo bien, tengamos un abono homogéneo y bien medido que vayamos aplicando adecuadamente en toda la explotación. Y en lo que es aplicación de cobertera, que muchas veces vamos a aplicar purín en fondo y purín en cobertera,
Mucho cuidado, tenemos que ajustar muy bien el nitrógeno en cobertera, mucho cuidado con el nitrógeno orgánico, que siempre se plantea esa idea de que se va a aportar al año siguiente, pero dependiendo de la humedad, la calor, empieza a aportarse el primer año en primavera, ¿no? Que no tengamos un exceso de abonado de nitrógeno en esa cobertera que haga que tengamos encamados problemas de hongos, etcétera, por cantidad enorme de nitrógeno por haber aplicado mucho purín. Entonces, si yo tengo disponibilidad de muchas tierras, lo ideal es hacer un aporte de fondo de purín y una cobertera de mineral. Repartir bien el purín en fondo y luego acompañar en cobertera. O si tengo, por ejemplo, también estiércol, otra tipología de estiércol, hacer enmiendas orgánicas de ovino o bovino y complementar después con purín en primavera, ¿no? Interesa muchas veces combinar ciertas fertilizaciones porque las hacemos más completas. Y luego también otro problema que hay en cobertera es que, como hemos dicho, tenemos que aplicar el nitrógeno entre ahijado y encañado. Ahí necesitamos comida. Si tenemos que mover todas esas cantidades de metros cúbicos, por desgracia, cuesta mucho tiempo y a diferencia de un abonado mineral que lo aplicas muy rápido y ya está, puede ser que no llegues a todas tus hectáreas y entonces es casi imposible que el 100% de tus hectáreas en cobertera les puedas aplicar nitrógeno en tiempo para que lo absorba bien el cultivo y sea el momento idóneo. Por lo tanto, ahí hay que buscar un poco el equilibrio entre momento idóneo, aprovechamiento de purín. Y a lo mejor hay momentos que hay que elegir mineral porque el momento del nitrógeno idóneo se nos está pasando. Vale, rápidamente, consideraciones del estiércol. Adecuado compostaje, como decíamos, que esté bien madurado, si no descomposición en campo y hambre de nitrógeno. También todas esas malas hierbas que va a haber en esos estiércoles que provienen de los animales que han pastoreado o en el propio forraje, van a estar viables y van a ser un punto de contaminación de nuestros campos. Me genera problemas en el control de malas hierbas. La norma en este caso, las zonas vulnerables marca que se pueden aplicar a partir del 1 de marzo, si no hay cultivo, o a partir de verano. Aquí la recomendación es lo mismo, a partir de septiembre, bien compostado, y aquí sí que nos interesa un poco si podemos aplicarlos de cara a unas lluvias, mucho mejor, para que se incorporen y se mezclen un poquito con la paja. Ahí es interesante. Luego no se pueden pedir peras al olmo tampoco. Sí que es interesante, sí o sí, sería aplicarlo en fondo, porque como hemos visto, aporta muy poco nitrógeno amoniacal a corto plazo, por lo tanto se adapta muy bien a esas pocas necesidades de nitrógeno en fondo, ese 20% de necesidades. Por lo tanto, ajustaremos la dosis de toneladas según la riqueza que tenga de amoniacal para que llegue a esas necesidades de amoniacal durante todo el periodo hasta 2-3 hojas. Y luego tendré que complementar con nitrógeno en cobertera, mineral o purines o lo que sea, ¿no? Y, exacto, hay que estar muy atento al ahijamiento porque a lo mejor he hecho un abonado de esta tipología en fondo y no se ha descompuesto bien y me está lastrando un poco, entonces hay que estar atento cuando llega el momento de ahijamiento, si hay deficiencias de nitrógeno, adelantar un poco ese aporte de nitrógeno para que no haya el lastre productivo a la hora del ahijamiento y el cultivo se desarrolle bien. Y es muy interesante esta tipología de abonados para los regadíos y cultivos de verano. ¿Por qué? Porque todo ese nitrógeno orgánico vamos a aplicarlos en un momento que hay una buena temperatura, por lo tanto descomposiciones más rápidas, que es el ciclo de verano, y humedad constante, que es lo que tenemos en regadío, en maíces, girasoles, etcétera. Por lo tanto, en lugar de ser tan paulatino, es comida más directa y es muy interesante porque se aprovecha mucho más estos estiércoles. Entonces, toda aquella persona que tenga regadíos y tenga estiércoles, siempre puestos a elegir, apliquémoslo previo al cultivo de verano con humedad y con calor. Ya hemos hablado un poco de caracterización, espero que nos dé tiempo y que haya ronda de preguntas. Niveles mínimos de cada uno de los nutrientes. En el caso del nitrógeno no podemos hablar de niveles mínimos en el suelo porque es un nutriente que se lixivia, igual que el azufre. En el caso del magnesio no lo he puesto, ahora de memoria no me acuerdo, lo podéis encontrar en algún sitio, igual que los micronutrientes que os he puesto ahí en unos niveles mínimos. Esta tabla es de INTIA, es fertilización de fósforo y potasio, muy interesante, que yo la tengo de referencia. En este caso ellos tienen el fósforo y el potasio, qué niveles, a partir de ahí hacemos restituciones o no aplicamos nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una analítica nos salen niveles de P y K, entonces siempre que superemos los 20 ppm de Olsen de fósforo
Podemos plantear en los siguientes 2-3 años dejar de abonar fósforo porque tenemos una reserva disponible bastante interesante y cuando superemos los 150, 200, ahí es un poco el abanico de potasio, también podemos plantear dejar de abonar durante 2-3 años hasta volver a analizar. Si hay niveles intermedios, la restitución de lo que se extrae, y si hay niveles pobres, pues hay que hacer más de la restitución para ir mejorando el nivel de ese suelo. Dependiendo si solo hay un cultivo limitante, perdón, un nutriente limitante o dos, pues nos va a condicionar un poco esas restituciones a la alza para subir los niveles. Ahora lo veremos en casos prácticos. Vale, ahora vamos a entrar en casos prácticos. Si os parece, antes de entrar en casos prácticos, que he ido bastante a lo mejor rápido porque nos faltaba tiempo, Nieves, si quieres abrir el micro por todo lo que hemos hablado hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda, antes de seguir hablando, comentarla. Entonces, si alguien tiene alguna duda de lo que se ha comentado, vía micro, vía chat, puede lanzar la pregunta, o si no, si se la quiere guardar para el final, como prefiere la gente. Carlos, una pregunta. Sí, Pascual. En el caso nuestro del secano más árido, que es el del Valle Medio del Ebro, y en el caso del guisante, yo entiendo que sería interesante una fertilización mínima para el guisante. Sé que me vas a decir que depende del año. Vale. ¿Cuál sería el mínimo para dar ese abonado de fondo de NPK? Vale. En el caso del guisante, en el caso de Pascual, zona Valle del Media del Ebro, 250-300 litros de pluviometría, potencial de guisante en torno a 1.000-1.500 kilos, en algunas zonas ya un poquito mejores, 2.000 y algo, y si el año viene bueno un poco más, ¿no? Pero las producciones son las que son. ¿Cuál es el arranque que le tenemos que dar? Pues podemos oscilar podemos ir mirando en torno a 25 unidades en esta zona más pobre, 20 unidades de nitrógeno, otras 25 de fósforo y 30 de potasio. Aquí donde nos encaja muy bien con esa formulación, por ejemplo, un purín. Nos puede encajar muy bien en esa formulación. O si nos fuéramos a un abonado triple 15 con azufre como el que hemos visto. Si nos vamos, por ejemplo, a un purín del caso de cebo, de una riqueza de 5, estamos hablando de un ajuste de ir a dosis mínima. Estamos hablando de 4 o 5 metros cúbicos por hectárea, porque necesitamos un aporte mínimo de entrada. ¿Qué comentaba antes? Que muchas de las cubas no están adaptadas como no tienen el caudalímetro, independiente del avance, no pueden bajar, por ejemplo, de 13 o de 15 metros cúbicos, independientemente de la riqueza. Si yo tengo una cuba adaptada con un buen caudalímetro, puedo bajar a 5 o 6 metros cúbicos de mínimo y le aplicaría la dosis mínima para esos guisantes para que tuvieran una buena base y se desarrollaran bien. También muchas veces, hilando con el tema de los residuos, se plantean que cuando pongo un guisante hago fertilización pobre y muchas veces tenemos que plantearlo un poco al revés. Cuando yo vengo de una leguminosa, además del nitrógeno que ha aportado en el suelo, voy a aportar el residuo rico en fertilizante, en nitrógeno, por lo tanto no me va a hacer inmovilización temporal de nitrógeno como un cereal y por lo tanto esos procesos son diferentes. En cambio, cuando vengo de, por ejemplo, una cebada o un trigo con una inmovilización de 20 kilos de nitrógeno, voy a poner un guisante y además de esa inmovilización temporal que me puede venir descompensada, no le aporto nada en fondo, pues ese guisante los primeros meses va a ir bastante raquítico. Por lo tanto, siempre que pongamos una leguminosa después de un cereal con 4 o 5 toneladas de paja, con esa inmovilización temporal y para esas necesidades de arranque, pues interesante mínimo esos 20 kilos de nitrógeno más otros 20 o 30 kilos de cada uno de los nutrientes. Si jugamos con purín, pues económicamente es el abonado que más nos interesan para estos cultivos alternativos de rentabilidad reducida. Si tenemos quinat minerales, pues abonos bastante completos que complementen bien todos esos nutrientes. Espero haberte respondido a la pregunta adecuadamente, Pascual. Por supuesto. Vale. Por aquí tenemos una pregunta de Ángel de abono localizado. Luego lo comentaré un poco más en detalle ese tema.
Arnau pregunta el tema de los olores cerca de zonas urbanas, el tema de que haya una cubierta vegetal inerte o una cubierta viva que un poco absorba mejor el tema de los olores. Yo, el tema de los olores no creo que influya tanto, pero sí que influye sobre todo en el tema de escorrentías. Si tenemos un suelo desnudo donde aplicamos purín, las posibles pérdidas no solo por lisiviación, sino por escorrentías influyen mucho. Entonces ahí, ya no tanto en el tema de olores, yo creo que el tema de olores va más ligado a temperatura, por lo tanto volatilización, y ahí es donde tenemos que ajustar. Y entonces ahí juega, pues, aplicarlo en momentos lo más idóneos posibles. A lo mejor hay alguna parcela por alguna razón que no queda más narices que aplicarlo en un momento si queremos aprovechar esas enmiendas orgánicas. Eso ya es un poco a criterio de cada uno. Vale. La pregunta de Ángel ahora la continuamos porque hay un poco de debate sobre el tema de abonado en línea o no abonado en línea. Entonces, vuelvo a compartir pantalla y terminamos con unos casos prácticos y ya abrimos a ronda de debate y espero entrar en hora para que todo el mundo... Vale, perfecto. Pues mira, continuamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una analítica base. Ahora veremos diferentes casos prácticos con diferentes posibilidades de nutrientes, ¿no? Aquí tenemos fósforo y potasio con niveles, como hemos visto antes, niveles ya considerables. El fósforo rozándose esa idea de no tener que aportar durante un tiempo y el potasio también, ¿no? También vemos niveles bajos de materia orgánica, un 5,6, es un nivel muy bajo. Entonces hay que plantear, pues aquí, en este caso, en otro caso a lo mejor con nivel alto de materia orgánica, pues es otra discusión, ¿no? Pero en este caso es muy interesante aportar materia orgánica vía enmiendas orgánicas. ¿Por qué considero que el abonado de fondo, en este caso lo vamos a hacer con purín y el nitrógeno, va a ser el limitante? Porque si pudiera elegir, fósforo y potasio no aplicaría, pero como hemos visto, las enmiendas orgánicas van todas en un paquete, por lo tanto, voy a tener que aplicar según vaya la riqueza. Entonces, ¿qué voy a tener que aplicar? Los kilos mínimos de nitrógeno que quiero aportar para el fondo. Tengo una suposición de una cebada con unas producciones medias estimadas de unos 3.500 kilos. Hemos visto las extracciones al principio de 25, 12 y 26, si no recuerdo mal. Eso nos da unas extracciones totales de 87, 42 y 91 kilos. Aquí estamos en la suposición de que la paja la extraigo, por lo tanto, extracciones totales de potasio. La propuesta que hacemos es la siguiente. Tenemos un purín de cebo con una riqueza de 6 kilos de nitrógeno, 3,2 y 4,4 de potasio, como hemos visto en las tablas, con un aprovechamiento el primer año del 70%. Como hemos hablado antes, en fondo vamos a aplicar el 50% del potasio y el resto en cobertera. Lo vamos a hacer en 2 pases de purín, ya que dispongo de metros cúbicos de purín al ser, por ejemplo, granjero, ¿no? Que pueden ser muchos de los casos. ¿Cuánto aplico en cada momento? El nitrógeno, el 50% en cobertera, el 50% en fondo. Y el resto de nutrientes van a ir ligados a la cantidad de nitrógeno que voy a aportar. Con esa riqueza, 10 metros cúbicos en fondo, 11 metros cúbicos en cobertera. Consigo los 80, 90, en este caso los 90 kilos de nitrógeno que necesito. Para unas producciones de este tipo, todo lo que supere los 90, 100 kilos de nitrógeno, estoy pensando en el purín, que como tiene menor coste, muchas veces aplicamos más de la cuenta, no nos va a ayudar en nada, nos va a lastrar económicamente. Como veíamos en la tabla de los rendimientos decrecientes, aportar más lo que te va a hacer es perder cosecha. Entonces hay que ajustar muy bien a esos 90-100 kilos de nitrógeno para esas zonas productivas de 3.000, 3.500 kilos. Y lo que nos marca es que, como viene condicionado, estamos aportando un exceso de fósforo y potasio a un suelo que ya tiene bastante nivel de fósforo y potasio. Por lo tanto, nos está lastrando bastante el tema, ¿no? ¿Qué cambios podíamos plantear en esa parcela para mejorar el abonado y que fuera lo más equilibrado posible? Como comentaba, niveles altos de fósforo y potasio, desequilibrio de nutrientes. Podemos plantear al año siguiente poner cultivos demandantes como oleaginosas o leguminosas más demandantes de fósforo y potasio, e incluso plantearnos eliminar el tema de la fertilización orgánica para pasar a fertilización mineral y elegir solo aplicar nitrógeno. Esa sería una opción, ¿no? Pero en este caso hemos decidido hacer un ajuste de aprovechar el orgánico en fondo y el mineral en cobertera, que a lo mejor es un poco como mejor se complementan todo este tema por lo que hemos venido hablando hasta ahora. Mismo caso, mismas condiciones, mismas extracciones,
lo mismo, el potasio se extrae todo, etcétera. El 50% en fondo, igual que antes, 10 metros cúbicos de purín de cebo, extracciones de cobertera, 45 kilos en formato de nitrógeno mineral. Aquí no me meto en la tipología de ese nitrógeno. En el mercado tenéis un montón de opciones, cada uno puede valorar qué le interesa más según un montón de argumentos. Aquí hay argumentos para dar y tener. Es un debate que no quiero abrir porque hay argumentos que cada uno expone los suyos. Conseguimos los mismos 90 kilos de nitrógeno, unos 32 kilos de fósforo y unos 44 kilos de potasio. ¿Qué ocurre ahora? Nosotros estamos en una nutrición deficiente de fósforo y de potasio. En el caso de fósforo, en este caso, nos da un poco igual porque vamos a tener una riqueza, por lo tanto no necesitábamos las restituciones ni siquiera, pero seguimos aportando al sistema. Pero en el caso del potasio, como hemos hablado antes, si extraemos la paja nos descompensa enormemente esta relación de extracción de nutrientes. En cambio, si esa descompensación de nutrientes dejamos la paja, en lugar de extraer 91 pasamos a extraer 27. Por lo tanto, con ese aporte que hemos hecho de fondo de esos 10 metros cúbicos del purín, tenemos suficiente para restituir. En todos los sistemas, a día de hoy, con las formulaciones de abonos minerales y también las riquezas que hay estandarizadas de enmiendas orgánicas, salvo que aportemos enmiendas orgánicas de ovino, de rumiantes, que debido a la alimentación de fibra tiene alto contenido en potasio, siempre que extraigamos la paja, con un abono estándar, sin hacer un complemento especial de potasio, vamos a empobrecer los suelos en potasio. Por lo tanto, en la parte de fertilización es muy, muy interesante dejar la paja en el suelo porque nos equilibra el sistema para no tener que hacer aportes vía sulfato de potasa o cosas así concretas que nos va a disparar el coste. Y aquí os quería poner también 3 casos de cara a calcular los costes. En esta suposición hablamos de aplicación fraccionada en fondo con NPK y luego en cobertera con otros. Cada uno, pero en este caso era coger unos casos concretos para ver qué abono me interesa más según cada tipología de suelo, según los nutrientes que tengo en el suelo. Tenemos 3 casos. Voy a empezar por el caso 3 y terminamos por el complicado, que es el caso 1. Caso 3, un nivel más o menos aceptable de nitrógeno después del inicio de campaña, un nivel medio, considerémoslo alto de potasio, un nivel muy bajo un nivel alto de fósforo, un nivel bajo de potasio. Con la condicionante que hemos hablado hasta antes del nitrógeno el 20% en cobertera, dejando la paja aportando el 70% de ese potasio extraído y teniendo en cuenta el nutriente limitante. En este caso, en el caso 3, el nutriente limitante es el potasio. He cogido tres formulaciones estándar de abonados para hacer los cálculos, un poco con referencias que tenemos que nos van cantando los socios más o menos, ¿no? Que pueden ser precios que han cambiado. Un 18,46,0, un diamónico a 350 toneladas, un triple 15 con azufre a 295, un 8,16,8 a 230 toneladas. Lo primero que tenemos que hacer siempre que comparemos abonos, siempre con esa idea del nutriente limitante, luego tendremos que comparar la tecnología que tiene cada uno, pros y contras, pero la primera comparativa que tenemos que valorar es cuánto me cuesta el kilo de cada nutriente. Es decir, como entender que esa comida solo tiene ese nutriente, porque ese es el que me va a condicionar todo lo demás. Por lo tanto, voy a dividir los euros por tonelada entre cada uno de las formulaciones. En este caso, 350, 35 euros que cuesta 100 kilos, cada 100 kilos tengo 18, divido 1,94 el euro el kilo de nitrógeno, así con cada uno. ¿Qué me va a permitir esto? Comparar manzanas con manzanas, porque los euros con tonelada no son comparables porque cada uno tiene una riqueza. De esta manera vamos a ir comparando manzanas con manzanas. En este caso, veis, aquí ponemos 0 porque no tiene potasio. Ahora veremos casos que me interesa el potasio, que esto es un abono que no podemos aplicar. Pero ¿qué nos va marcando? Pues de los 3, si el limitante es el potasio, me interesa el triple 15. Si el limitante es el fósforo, me interesa a lo mejor seguramente el 18,46,0. Y si es el nitrógeno, pues o el diamónico o el triple 15, en este caso, o cualquier otro abono, la misma comparación, ¿no? Vamos con el caso 3 y vamos viendo caso por caso. Perdón, esto es el caso 1.
segundo. Vale, sí, perdón. Vale. Vale, sí, aquí sacaba las extracciones y sacaba pues eso, esas necesidades de fondo del nitrógeno. Por lo tanto, caso 1, perdón, caso 3, perdón que os estoy liando. Nosotros de abonado de fondo mineral necesitamos 17 kilos de nitrógeno, como hemos calculado, 42 de fósforo y 30 de potasio según las extracciones del cultivo. Nosotros nos hemos ido al caso 3 y tenemos deficiencias en potasio. Tenemos 110 ppm, que es un nivel bajo. Tenemos que hacer restitución de ese nivel. Si yo quiero conseguir, ya he hecho todas las cuentas comparativas para la restitución. En casos concretos habría que hacer las cuentas comparativas para el 120% de la restitución. Cada caso hay que valorar ese tema, ¿no? Pero aquí para el 100% de la restitución. El caso 3 de falta de potasio, el diamónico no lo tengo en cuenta porque no me aporta potasio. Entonces, para calcular las dosis del triple 15 tendría que aportar 200 kilos para llegar a 30 kilos de potasio y del 8-16-8 375 kilos de abono para llegar a 30 kilos de potasio. Eso lo traduzco en euros y me salen 60 euros de uno y 86 de otro. Esto es muy importante, saber comparar esto para elegir cada abono que me interesa, porque hay abonos que en ciertos momentos no me interesan para nada, porque no son absolutamente rentables para mi explotación. Aquí hay una diferencia de 25 euros entre un abono y otro para conseguir los mismos nutrientes. Luego cada uno tiene que evaluar qué tecnología tiene cada uno para si esa diferencia de precio compensa. Y hay veces que la tecnología compensa esa diferencia según eficacia y cada. Pero si un abono tiene la misma tecnología, tenemos que ir a comparar materia prima pura uno con otro. En el caso número 2, en lugar de tener deficiencia de potasio, tenemos deficiencia de fósforo. Por lo tanto, el limitante es el fósforo y tenemos que ir a conseguir esos 42 kilos de fósforo. Con 18,46 estaremos aplicando en torno a 110, 120 kilos, 280 con el triple 15, 260 con el otro. ¿Lo traducimos en dinero? 40 euros, 82 y 56. Lo mismo, vemos diferencias. Esta tabla coincide perfectamente con los euros por kilo de comida que veíamos al principio, porque al final esto se trata de aportar kilos de comida. Si cada kilo de comida me cuesta menos en uno que en otro, siempre el total por hectárea me va a costar menos. Pero siempre hemos de comparar a mismas unidades, aportar las mismas unidades con el mismo abonado. Y el caso 1 es el caso más complejo porque tenemos deficiencias de fósforo y potasio. Y es complejo porque no tenemos ni las mismas extracciones, aun dejando la paja, de uno y de otro. Ni las formulaciones son similares. Podemos tener formulaciones de unos con más riqueza que otros, sobre todo el potasio, como decíamos al principio, las formulaciones nunca se tienen en cuenta todas esas extracciones del potasio. Quiere decir que con 100 kilos aportes equilibradamente el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Económicamente, las estrategias que hemos seguido últimamente a veces suele ser aplicar más un abonado para cumplir el fósforo, que económicamente interesa más, y luego terminamos de complementar con sulfato de potasio en alguna ocasión para subir esos niveles. Y una manera que hay que hacer es, ahora veremos, con purines, pero es una visión a largo plazo, no es aportes a corto plazo para subir esos niveles. Si hacemos ese aporte con sulfato de potasio, pues en este caso, que no tenemos potasio, sería aplicar esa base para conseguir el fósforo, como hemos hecho en el caso 2, y luego añadir 60 kilos de sulfato de potasio con riqueza del 50%. Esa es una opción. Después, dependiendo cada uno de los abonos, si lo hacemos a un limitante o a otro, pues nos salen 200 kilos si lo hacemos a limitante de potasio, nos sale 280 al fósforo, cada uno según le interesa, ¿no? Entonces eso nos va dando diferentes opciones de gasto. Hay algunas que económicamente nos va a interesar a corto plazo hacerla y otras que no. Lo que vamos viendo es que en ciertos momentos nos interesa más el abonar al fósforo, como es en este caso, y otras veces nos interesa abonar al potasio. Yo aquí me quedaría con la idea de los purines. Cuando nosotros, como hemos visto antes, cuando aplicamos purines y dejamos paja, normalmente venimos aplicando más nutrientes de fósforo y potasio de lo que extraemos. Cuando yo he analizado parcelas de largo recorrido de purines, salen niveles de fósforo y potasio muy altos. Por lo tanto, parcelas de nitrógeno y fósforo bajo, a largo plazo, para subir esos niveles, la mejor herramienta
puede ser un purín a la hora de equilibrar y a la hora del dinero, porque ya hemos visto que aquí se nos disparan un poco los costes con NPKs, intentar subir niveles bajos de fósforo y potasio. Y lo siguiente que tenemos que conseguir es que esos niveles no lleguen a esos niveles tan bajos, sino hacer un mantenimiento de las extracciones del cultivo. Vale, ya entramos a la parte final, y espero estar en hora. Vale, disculpad a los que quedéis que se ha retrasado un poco. Terminamos ya y abrimos ronda de debate. Rápidamente, el tema de lo que es starters, micros y iniciadores. Aquí no hay ninguna argumentación de bueno o malo. Sobre todo hay que tener claro qué es cada herramienta. Y aquí solo matizar una cosa. Un micro nunca va a ser un sustitutivo de un abonado de fondo. Eso es muy importante, desde mi punto de vista, tenerlo claro. Si tú tienes, es decir, en tu economía solo tienes 30 euros para hacer un abonado de fondo, desde mi punto de vista es más interesante hacer un abonado de materia prima de kilos de alimentación que es hacer solo un abonado de micro, que para que la forma de verlo yo es eso, una energía inicial para que la planta funcione bien. Es interesante cuando es un complemento en aquellas zonas que productivamente responden, pues es un complemento a tener en cuenta a ese abonado de fondo que te puede funcionar muy bien. Pero cuando estéis en esa disyuntiva de hago esto o hago lo otro, desde mi experiencia que veo agricultores y desde mi opinión técnica, considero que tenemos que quedarnos con el abonado de fondo. Esto es una opinión personal, cada técnico, cada agricultor tendrá la suya y la valorará. Yo con los argumentos una cosa es una cosa y la otra es otra. Una cosa es materia prima, otra cosa es un estimulador de arranque para que aquello empiece a funcionar, enraice más, etc. Y aquí, todo lo que hemos hablado de la fertilización, aquí estamos ahora mismo en dos visiones de cómo hacer la fertilización. Estamos en la visión de alimentar la planta, estamos en la visión de alimentar el suelo. Son totalmente diferentes. Aquellos que tienen la visión de vamos a alimentar el suelo es, tengo una caja grande donde yo voy sacando y voy aportando. Voy aportando, sobre todo en esta visión entra más la parte de aporte de enmiendas orgánicas por el tema del carbono y se entiende todo el tema del ente vivo, pero a veces también se hacen aportes de formas minerales. Pero al final lo que tenemos que hacer es, yo alimento el suelo, genero ahí un nivel estable de nutrientes y todos los procesos, intento conocer todos los procesos que ocurren en el suelo, intentar manejarlos, no perder por volatilización, no perder por lisiviación, y el suelo irá alimentando mi planta adecuadamente. Y la visión de la eficiencia va más ligada a la parte de alimentar la planta. Es, pongo el abonado en línea, ajusto, etcétera, y voy alimentando la planta lo que necesita. Ahí hay más discusión porque nos centramos más en la parte es una visión más de abonados minerales que busca la máxima eficiencia. Dos visiones, cada una tiene sus argumentos. Esas dos visiones, pues dentro de ellas, muchas veces coge el tema de, en esa visión de alimentar la planta, de esa eficiencia, entre el abonado en línea, donde vamos a ser más eficientes en algunos momentos, por lo tanto, reducción de costes y de dosis, y se puede funcionar adecuadamente bien. Lo que, en contraprestación, en algunos momentos, ciertos abonos y demás, aquellos sobre todo que tienen altas concentraciones de fósforo y demás, hay bibliografía que referencia que se lleva no muy bien con la simbiosis de las microrrizas. Entonces, esas altas concentraciones a pie de semilla, pues biológicamente no es algo que los microorganismos valoren positivamente. Después, desde el punto de vista... Se me ha ido. Vale, se me ha ido, pero bueno, no era importante. Luego el tema del boleo, pues biológicamente, en contraposición, se valora más positivamente como esa caja que todo lo que aporte no se va a perder porque está ahí y el suelo me lo va a gestionar. Y por lo tanto, muchas veces las dosis a boleo en fondo van a ser más altas de nitrógeno y de potasio. Y al abonar toda la superficie del campo, pues entre líneas podemos tener más competencias, malas hierbas, etcétera, que si abono en línea. Si vamos muy ligado al tema de agricultura de precisión, por supuesto vamos al ajuste de abonados en línea y estos hay pros, contras. Comentabas, Ángel, el tema del abono localizado. Aquellos agricultores que usan mineral y van en esa línea, pues cada uno tiene sus argumentos y se pone encima de la mesa y cada uno los valora y en esa balanza
cada uno valora más una cosa u otra. Entonces, ahí está un poco la argumentación de todo esto. ¿Qué es interesante? Yo lo considero que cada uno, sobre todo es que cuando cojas una línea, porque son dos visiones diferentes, es la visión que cojas hay que hacerla al máximo, lo mejor posible al máximo, desarrollarla al máximo, y en este caso son dos visiones diferentes, pero la que decidamos hacer, hacerla bien, eso es lo fundamental. Vale, y ya con esto termino, que ya he hablado suficiente, y ahora abrimos chat, abrimos micros. Nieves, si quieres, abre micros y vamos hablando. Vale, aquí pregunta. Vale, aquí pregunta Florentino, sustituir el abonado de fondo químico por un aporte de enmiendas vía pellet con 70% de materia orgánica y una riqueza X, ¿no? Me das datos muy concretos, no tenemos ni la cabeza ni el punto para afinar esas dosis que habría que estimarlas, pero me parece perfecto y genial. Al final tienes un producto orgánico comercial, pero al final es lo mismo, es algo estandarizado, que no hay ningún problema. Y el único pero que te pongo es el mes, agosto. Desde mi punto de vista, lo retrasaría más la aplicación para que busquemos un poquito más de eficiencia por la temperatura y demás, para no aplicarlos en temporadas altas de calor cuando no tengo nada que aprovechar en ese momento. Vale. Comenta Ángel, ¿cómo estableceríamos un plan para reducir el pH de 8 a 7,5? Si estás en un pH de 8, en primer lugar, Ángel, felicidades, porque no es fácil estar en ese punto. Entonces, felicitaciones en primer lugar. Igual que, como comentaba antes, que subir el pH y ese bloque de nutrientes es exponencial, lo mismo digo para bajarlo. El trabajo que tenemos que hacer para conseguirlo no es lineal, sino a mayor cercanía al neutro, más lentamente va a conseguirse, ¿no? El tema del pH es trabajo a largo plazo, como comentamos antes, incremento de materia orgánica, saber hacia dónde queremos ir con el incremento de materia orgánica. En segundo lugar, el tema del azufre, siempre en todos los abonados, azufre, para ir siempre trabajando ese tema. Nada de calcio y ir jugando con eso, ir trabajando. Y luego todo el tema del suelo, biológicamente intentar tenerlo lo más activo. No quiere decir que un suelo activo biológicamente reduzca drásticamente el pH, pero si consigues estabilizarte en 7,8, 7,9, yo creo que ya te puedes dar muy contento. Si en 20 años consigues bajar a 7,5, felicidades porque habrás hecho un gran trabajo, pero es un trabajo a largo plazo. Vale, Tania lanza una pregunta interesante o que genera mucho debate y que lo mismo que antes muchas veces no hay una respuesta única, que es abono líquido, abono sólido. Yo lanzo mi opinión y si hay otros agricultores me gustaría que abrieran el micro y lanzaran la suya, cada uno su opinión. Desde mi opinión son dos opciones tan útiles una como otra, que en determinados momentos por búsqueda de mejora, de tener una mejor absorción, de decir, necesito que la planta absorba rápidamente ciertos nutrientes, pues a lo mejor me interesa hacer un abonado líquido porque esa vía foliar se absorbe mucho más rápido que la vía radicular y la incorporación. En eso cada momento. Aquí sobre todo entra muchas veces la parte de comparativa económica de cada uno y demás. Y la parte de logística. Pues muchas veces la gente, yo tengo ya mis abonadoras, prefiero aplicármelo yo, otras personas dicen, pues prefiero darlo a terceros. Ahí hay mucho debate. Pero yo, desde mi punto de opinión, conocer cada uno de los productos, compararlos entre sí, riquezas, precios y demás, y cada uno conocer cómo funciona y conseguir la máxima eficiencia en el manejo a través de unas buenas aplicaciones. Si, lo dicho, esta es mi opinión. Si alguien tiene experiencias con tanto uno como otro y las quiera, no solo esto es un monólogo de preguntas, queremos que sea unas mesas de debate y que la gente pueda intervenir.
porque es un tema que yo creo que es interesante que la gente exponga sus argumentos. Tengo aquí alguna pregunta más. Antes de terminar de lanzar las preguntas, ayer no lo hicimos y nos hemos dado cuenta hoy, de cara a la justificación y que la administración entienda que hemos estado aquí, necesitaríamos que la gran mayoría abrierais la cámara, que pudierais abrir la cámara y demás para que se vea en galería y mi compañera pueda hacer una captura de pantalla para demostrar que hoy hemos estado aquí 30 o 40 personas haciendo este evento y que no ha sido ficticio. Entonces, os pediría por favor que todo el mundo abriera las cámaras y así también nos vemos las caras y aprovecho a saludar a todos ahora ya más cercanamente. Luego, en cuanto hagamos las fotos, pues si queréis podéis volver a apagar las cámaras sin ningún problema. Nieves, ¿te encargas tú de hacer las capturas ahora cuando se activen todas las cámaras, por favor? El tema del azufre de cara al suelo sí que se plantea muchas veces ese aporte de azufre de cara al tema de fungicidas. Ya sabéis el uso que se le da al azufre en viña y demás. No está muy estudiado cuál es el estudio. Sí que se plantea muchas veces que el tener una buena nutrición en azufre, etcétera, nos puede ayudar al tema de enfermedades fúngicas, pero no hay muchos estudios. Claro, también hay ese problema que igual que nos puede ayudar a controlar hongos malos, nos puede provocar no poder desarrollar adecuadamente hongos beneficiosos. Yo, Ángela, ahí no hay estudios. Si en algún momento, como se dice, como eres de casa, si en algún momento encontramos algún estudio, da por hecho que te lo hago llegar y lo mismo si lo encuentras tú, pues perfecto. Pero a día de hoy, que encuentre yo, no hay estudios oficiales sobre ese tema. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sobre todo espero que haya sido interesante este segundo día y que haya sido útil para todo el mundo. Y nada, mañana continuaremos con rotaciones, que yo creo que va a ser el día más interesante, porque es donde más problemáticas vemos y donde más creemos que hay que aportar soluciones o aportar visiones, experiencias para salir del monocultivo, incrementar esas rotaciones de cultivos y solucionar problemas para evitar las resistencias y el incremento de costes. Por lo demás, si os parece, por entrar en hora, si no tenéis ninguna duda más y si alguna duda de estas se os queda en el tintero, mañana la podéis trasladar y la comentamos sin ningún problema.